Sabe que solo los que Dios nos ha permitido poder ver su bondad, podemos declarar con gratitud ese cántico, lo podemos expresar. Solo aquellos que muchas veces estuvimos bajo una sentencia de muerte, solo aquellos que muchas veces, como David decía, cuando usted estudia ese salmo y esa frase de David, usted encontrará en el resumen de ese salmo, cuando él dice: hubiera desmayado si no hubiera creído que hubiera visto la bondad de Dios. Cuando usted se va al antes y al después, encontrará que sobre la vida de David había una sentencia, un decreto de persecución, de muerte, a través de todos los enemigos que se habían levantado. Y David pudo expresar este cántico, pudo declararlo y pudo dar gracias al Señor, porque Dios le permitió ver su bondad. Cuando el hombre decía: lo comeremos, lo mataremos, lo destruiremos, David decía: no moriré, sino que viviré y contaré de las obras del Señor. Los que hoy estamos aquí es porque Dios nos ha permitido para poder contar las obras y la grandeza del Señor. La historia que hoy voy a resumirles está basado en un decreto de muerte, en una sentencia de muerte. Está basado en un plan genocida de exterminio contra el pueblo santo de Israel, que estaba viviendo bajo el imperio persa en los tiempos del rey Asuero, y que en un plan maligno de Satanás, como siempre lo ha tenido a través de la historia contra el pueblo santo de Israel, Satanás había levantado un plan de sentencia, había declarado un acta de decreto para que determinada fecha el pueblo santo de Israel fuese exterminado. En esta historia tan emocionante, tan intrigante, llena de suspenso, con una conspiración macabra, donde aparentemente no se miraba salvación, no se miraba respiro, no se miraba una salida. ¿Sabe que no es lo mismo vivir como muchas veces vivimos día a día, que vivir sabiendo el día que a usted lo han sentenciado, sabiendo el día que a usted lo van a llegar a matar, que esa fecha ya está establecida? Óigame, no sé, pero esta historia es bien interesante, en la cual usted va a ver cómo no es lo mismo vivir, levantarse a saber que ese quizás será el último día de su vida, a poder saber que en determinada fecha, los médicos hoy en día muchas veces, cuando hay enfermedades interminables, incurables, le dicen: no, mire, prepare todo porque usted ya no tiene sanidad. Pero le determinan un determinado tiempo y le establecen. Pero no es lo mismo que le digan la fecha, el día en que usted va a entregar su vida, en que usted va a colgar los tenis, como decimos en nuestro pueblo allá. No es lo mismo. Yo no sé, y quisiera por unos momentos entrar en el pensamiento de aquellos que han sido condenados a pena de muerte en algunos países donde existe la pena de muerte, donde están esperando en el salón, donde están esperando, óigame bien, en el carril, como le llaman, de la muerte, esperar ese día,
No poder salir y disfrutar con su familia, con sus hermanos, óigame bien, sino que están bajo 4 paredes en un pequeño y solo esperando porque la sentencia se dio para determinado día, fecha. Usted se puede imaginar qué distinto es que le diga a usted, mira, el médico le diga, te quedan 2 meses de vida y que disfruta con tu familia, con tu esposa, y usted esté en la calle, usted ande tranquilo, bueno, y usted, bueno, voy a disfrutar, me voy a comer lo que no me había comido, a comprar, no es lo mismo a estos sentenciados de muerte que solo están esperando bajo 4 paredes encerradas el día que los saquen y los lleven a la pena de muerte. No sé cómo podrá ser eso, pero en la historia de hoy usted va a hallar un suspenso, una intriga, una conspiración. Es como una película de suspenso. Cuando he leído el libro de Esther y ahí he encontrado mucha historia y mucho para beneficio, principios para mi vida, yo puedo ver cómo este libro nos muestra una intriga, nos muestra un suspenso, nos muestra una trama, una conspiración, y cómo cuando usted lo lee de principio a fin, óigame, si hubiésemos estado en esos días, yo no sé, pero cómo vivía ese pueblo, sabiendo que ya había un decreto bajo tal día para su muerte, para su exterminio. Pero escuche bien, hoy les voy a hablar sobre la fiesta de Purim. Esther capítulo 9, verso 27 al 28, vamos a leer el texto central del mensaje, y dice: los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Vamos al 28. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Vea qué interesante. Rápidamente, en una nota introductoria, le voy a establecer estas palabras. No hay duda que para el pueblo judío se establecieron fechas memorables e importantes de celebrar y recordar por todas sus generaciones, como mandato, como ordenanza, como estatutos. Se establecieron fechas, se establecieron memorables e importantes que ellos debían de celebrar y recordar por todas sus generaciones. Días, semanas, meses y años quedaron marcados dentro del calendario festivo para el pueblo santo de Israel, para no olvidar la grandeza, la bondad, la misericordia, para no olvidar lo que Dios hizo en favor de ellos y que debían de celebrarse estas fechas. El libro de Levítico capítulo 23, vemos que estos días, semanas, meses y años han trascendido a través del tiempo, marcando generaciones desde aquellos años hasta estos tiempos, y seguirá hasta que Cristo venga, marcando generaciones con estas fechas. Ha trascendido a través del tiempo. Levítico 23, en su casa usted puede estudiar este capítulo. Se marca el libro de Levítico como el libro de la ley,
Y ahí se establecen los principios, los mandamientos, se establece lo que Dios ordenaba para que celebrasen y para poder convivir una diversidad de leyes que el pueblo debía de asumir. En este libro de Levítico 23, usted encontrará en su casa las distintas fechas festivas que ellos debían de celebrar y las fiestas a las cuales Dios les ordenaba siempre poder celebrar. Usted podrá encontrar ahí que en esta fecha festiva habían días establecidos, habían semanas, meses y habían años establecidos para ellos poder celebrar. Día de reposo que debía de celebrarse todos los sábados. Ellos debían de guardarlo. Es más, había un mandamiento dentro de los 10 mandamientos donde se establecía que se debía de guardar el día de reposo. Semanas. Se establecieron las fiestas de la semana en la cual se establecía lo que eran, óigame bien, los panes sin levadura, que se celebraba por 7 días. Comer panes sin levadura. Hace poco les estuve hablando un miércoles sobre lo que es la parábola semejante al reino de la levadura. Y les hablaba ahí sobre esa ordenanza que se había establecido. También encontramos en las distintas fechas festivas que se establecía también la Pascua, que es el día 14 del mes de Nisan. Esa fecha marcaba un tiempo especial en la vida del pueblo santo de Israel. El 14, usted lo puede ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, la celebración de la Pascua. Usted puede ver también la fiesta de las primicias. Puede ver las semanas de Pentecostés o fiesta de la siega que se establecían. Y que ellos no podían dejar desapercibido esta fecha. Debían de celebrarla, conmemorarla. Debían de gozarse por todo lo que Dios había hecho en su vida a través de esta fecha, en estos meses. También encontramos que se establecieron años en los cuales ellos debían de celebrar el año sabático y el año del jubileo cada 50 años. El año a la cual ellos le llamaban el año agradable de la voluntad de Dios. Usted lo puede ver en este libro de Levítico, en ese capítulo 25 y en el capítulo 23. Ahí están las fechas establecidas, cuándo debían de celebrar y cuándo se marcaba el año sabático, que es el séptimo, el año de jubileo, cada 50 años. Este es un breve resumen de las fiestas que ellos celebraban a través de todo lo que Dios había hecho, porque las fiestas marcaban la gloria y el poder de Dios que había sido manifestado, que había sido desatado en favor de ellos y que ellos debían de celebrar y gozarse. Escucha, iglesia, Purim es llamada la fiesta de Purim y establecida y celebrada el día 14 del mes de Adar, en el tiempo de la reina Esther y por ordenanza del ministro Mardoqueo. Se estableció el 14 de Adar, esta fecha, como una fecha festiva, en la cual se llamaba la fiesta de Purim, para recordar desde ahí en adelante por todas las generaciones lo que Dios había hecho en favor del pueblo santo de Israel. Este día
era declarado día de liberación y día de gratitud, y que se debía de celebrar por todas las generaciones de aquí en adelante, desde los tiempos de Esther hasta el día de hoy. La fiesta de Purim se llevaba a cabo el 14 de Adar, que era al final del año, en los tiempos de los persas, del imperio persa, del rey Asuero. Escucha, iglesia, entre Purim encontramos que hay un antes y hay un después. Aquí vemos una trama, un suspenso, una conspiración. Vemos un decreto de exterminio que parecía inevitable para el pueblo judío de aquellos tiempos. Pero que es interesante ver y poder ver la grandeza de Dios aquí, que vemos que todo lo que muchas veces el diablo planea, todo lo que muchas veces el diablo piensa en mal contra nosotros, Dios lo llega a convertir en bien para nuestras vidas. Isaías 54 dice este capítulo en el verso 3, el verso 15 y el verso 17, se habla y se manifiesta que si alguno conspirare, dice, lo hará sin mí, dice el Señor. Y el que contra ti conspirare, dice, caerá delante de ti. Y ninguna arma forjada que se levante prosperará contra ti. Antes bien dice, condenarás toda lengua que se levante en juicio y en maldición. Esta es la herencia de los siervos de Jehová que Dios ha dado. No hay conspiración. El diablo puede conspirar, puede planear. El diablo puede traer sus dados y tirarlos para poder establecer maldiciones, para poder establecer males. Pero Él no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Introducción del mensaje, escúchelo bien. Como es de saber que en este libro sagrado de Esther, cuando usted estudia y usted encontrará, se los he dicho muchas veces desde mucho tiempo, este libro de Esther, igual que el libro de Cantares, usted no encuentra el nombre de Dios en ninguno de sus capítulos ni de sus versículos. ¿Dónde está Dios allí? Pregunto. No encuentra en el libro de Esther ni en el libro de Cantares, escúchelo bien. El libro de Esther contiene 10 capítulos y contiene 167 versículos. Y en ninguno hay ninguna señal del nombre de Dios. Dios no se muestra en este libro de Esther. Su nombre no aparece. Y en los concilios de los 70 de los rabinos hubo mucha discusión con este libro, porque no lo querían establecer dentro del canón de las Escrituras, debido a que cómo es posible que en un libro sagrado el nombre del Dios Santo, el alto y sublime, no aparezca. No sé si usted lo ha leído, si no, se lo recomiendo que lea el libro de Eclesiastés y Cantar, y no hallará en ninguno de ellos el nombre de Dios manifestado, ya sea en Jehová, en Yahweh, ya sea en el Elohim, en distintos nombres como se establecía. No lo hallará. Escucha, iglesia. Aquí vemos que a pesar de que este libro está establecido en el canón de las Escrituras y es establecido un libro sagrado, el libro de Esther,
el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en los 10 capítulos, en los 167 versículos. Aunque Dios no se menciona explícitamente, escúchelo bien, Dios está presente en esa historia, escúchelo bien. Dios está presente. Aunque parezca en este mundo que Dios no está allí, pero Dios está presente. Porque su omnipresencia y su omnipotencia lo cubre y lo llena todo. Y su omnisciencia está en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. David decía en uno de los salmos, donde manifiesta la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Señor, y habla, dice, que si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara aún hasta las más profundidades de las aguas, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios está en todo lugar, lo llena todo y lo cubre todo. Y aunque muchas veces la gente puede decir, ¿dónde estaba Dios? Allí estaba Dios. En lo fatal, en lo accidente, en lo que se puede decir, Dios está presente en todo lugar. ¿Cuántos lo creen? Escuche, aunque oculto, pero no distante, silencioso, pero no inactivo, Dios trabaja de diversas formas y de muchas maneras, dice el libro de Hebreos capítulo 1. Y cualquiera de nosotros puede convertirse en instrumento de su gracia y poder para el bien y no para el mal, para la vida y no para la muerte. Dios está obrando, escúchelo, iglesia, aún detrás del telón. Aún detrás del telón, Dios está obrando. Aunque parezca que no está allí, pero Dios está allí. ¿Cuántos lo creen? Aunque parezca que en el dolor, que en la enfermedad, que en los momentos más oscuros, difíciles, pareciera que Dios no está, Dios está allí. Él no pasa por alto nuestras vidas, ni pasa por alto nuestras situaciones. Él lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo en nuestras vidas. Vemos en este libro de Esther que Dios estaba obrando aún detrás del telón. Propósito, escúchelo del mensaje. Aunque a veces uno no puede conocer intuitivamente la voluntad o los propósitos de Dios para llevarlos a cabo según su voluntad, todos dependemos absolutamente de su revelación y guía divina. De una u otra manera, Dios guía a cumplir sus propósitos, a cumplir su voluntad. Lo encontramos a través de la historia, en todo aquello, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos cómo Dios obraba, aún en lo más corrupto de Babilonia, en lo más impío de Egipcio. Dios metía su mano y hacía que su propósito, que su voluntad se llevase a cabo, aún por aquellos que no le conocían. Él movía su mano para que se cumpliese sus propósitos divinos y su voluntad. ¿Por qué digo esto? De una y de otra manera, iglesia, Dios nos habla. Antiguamente estaba establecido cómo Dios hablaba desde el Génesis hasta cerrando lo que era el libro de Malaquías. Usted encontrará a través de toda la historia cómo Dios se manifestaba, se revelaba a nuestras vidas de aquellos tiempos. Hablaba por sueños, dice, hablaba por visiones,
hablaba por profetas. Y muchas veces hablaba aún hasta por los animales. Cuando aquel hombre necio, bruto, torpe, empecinado y obstinado en su camino, aquel hombre Balaam, Dios le tuvo que hablar por un animal. Un animal que se entiende para nuestro tiempo era un mulo, un burro, pero que aquí parece que el burro era este hombre Balaam. ¿A quién más podemos ver a través de la historia que Dios le habló hasta por un animal? ¿Ah? Dios siempre nos habla de una o de otra forma. A Pedro le dijo, antes de que el gallo cante, te voy a hablar. Yo no sé a usted cómo le ha dicho. Quizás le esté diciendo, antes de que este año termine, te voy a hablar. Te voy a decir 3 veces. No sé, pero escuche bien. Es interesante eso. El libro de Hebreos nos habla que Dios ahora, después de hablarnos de muchas formas y de muchas maneras, por los profetas, por los santos hombres, por los patriarcas, por los sueños, por la visión, ahora dice, nos ha hablado por su Hijo. Por su Hijo. Y aquel verbo, dice el libro de San Juan, se hizo carne y nos habló por su Hijo. Y ahora el Señor nos habla por su palabra. Dios es experto para hablarnos por su palabra. Muchas veces cuando el hombre es tan necio, es tan persistente en el pecado, Dios tiene que usar un profeta, Dios tiene que usar a otro, porque a veces, óigame bien, la gente pasa por alto el primer medio de comunicación donde Dios se transmite a nuestra vida, que es su palabra. Muchas veces la gente lo pasa por alto. Y Dios tiene que usar profeta, tiene que usar un sueño, una visión, otra vez algo, porque a veces la gente pasa por alto su palabra. Y es el primer medio de comunicación que Dios establece para revelarse y manifestarse a nuestra vida. Su palabra. El libro de Lucas 24:32, hay una hermosa historia que lo prediqué hace mucho tiempo sobre estos 2 discípulos que iban camino a Emao, en el cual se le establece el forastero, y donde dice que cuando Jesús iba caminando con estos discípulos, ellos, cuando le reconocieron, Jesús se desapareció, pero ellos llegaron a congenitar algo entre ellos dos. ¿Te fijaste lo que nos pasó? Que cuando Él nos iba hablando sin conocerle nosotros, nuestro corazón ardía. Eso es lo que hace Dios hoy en día con su palabra. Cuando empezamos a leerla, a buscarla, nuestro corazón empieza a arder. El sentir de Dios empieza a manifestarse. Dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Pregunto yo, cuando usted lee la escritura, ¿no siente un deseo, un sentir ahí de que Dios le está hablando? ¿O está tan ciego usted que ya ni siquiera en la palabra siente la voz de Dios? Está tan cerrados sus oídos, tan ciegos sus ojos, que ya ni siquiera en la palabra, porque hay mucha gente que ya ni en la palabra confía. Iglesia, aplicación del mensaje, escúchelo bien, vamos a lo central del mensaje. En los momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida,
una sabia y divina decisión puede cambiar nuestro más oscuro y tenebroso valle de dolor. Isaías 61, verso 3, nos manifiesta este texto, que Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Eso vino Él a ordenar. A ordenar, dice, ese es el texto, 61:3. Ok, dice que a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Por qué hablo esto? Vamos al libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Esther, capítulo 4, verso 14. Cuando se estableció el decreto de muerte para los judíos, el plan genocidio de exterminio para el pueblo que habitaba en el imperio persa dentro de las 127 provincias. Allí estaban como esclavos, estaban allí que habían sido llevados al exilio. Estaban dentro de estas 127 provincias, estaban ellos como pueblo regado. Y cuando aquel hombre perverso, Amán, logra que el rey le conceda esa petición de decreto de muerte, de sellar un decreto para poder exterminar al pueblo judío. Cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, le manda a decir a su sobrina, a Esther, y le dice: por si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Me interesa lo primero, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Son las únicas palabras que podemos ver en la voz de Mardoqueo expresadas, pidiendo a gritos o como expresando el Salmo 121, donde se habla y se manifiesta y se pide la intervención divina, donde David dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Donde David manifiesta y dice: alzaré mis ojos a los montes. Es las únicas palabras alusivas donde Mardoqueo las expresa, pero no expresa y dice: de Jehová viene nuestro socorro. ¿Por qué se omite el nombre de Dios? ¿Por qué no aparece en este libro de Esther, en los 10 capítulos, en los 167 versículos? Yo lo sé, pero usted búsquelo y apréndalo y lo va a hallar. Pero vea qué interesante que en estas palabras manifestadas de Mardoqueo hay una esperanza arraigada en su corazón. Hay una palabra que él expresa, que él desata en momentos de angustia, en momentos difíciles. Él declara en este texto y manifiesta que Dios va a traer, no sé de dónde, pero
como muchas veces usted, y lo hemos dicho y lo hemos expresado, que muchas veces podemos decir, mire, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. No sé si lo va a traer del norte, no sé si lo va a venir del sur, no sé si va a aparecer del este, o no sé si lo va a traer del oeste, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Así de sencillo. Mardoqueo estaba expresando estas palabras. Ponme el versículo nuevamente de Esther 4:14, porque allí encontramos la esperanza de él. Dice, porque respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Para los judíos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Qué pasaba con ellos? Vea qué interesante. Esther capítulo 3, versos 12 y 13. Vamos a leer lo esencial de cómo apareció este decreto de muerte, de destrucción. Dice que entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Vea qué interesante, mientras estudiaba todo esto, me llamaba mucho la atención. Desde el principio de año, iglesia, le voy a decir algo. No crea que el diablo espera hasta que llegue diciembre para ver qué va a planear con usted. No crea que el diablo piensa, hasta diciembre vamos a ver qué le hacemos a este. No. Desde el principio de año ya el diablo traza un plan, un diseño maligno para llevarlo a cumplir a través del final del año en su vida. Algunos quizás les da hasta para el final del año, otros dicen, no, este lo vamos a llevar a medio año, este a principio de año, este allá, pues, vamos a dejar que viva unos 7. No, empieza él a hacer sus diseños y sus planes. Vea, dice que entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Estamos hablando para nuestros tiempos, sería el mes de enero. Oiga, dice, al día 13 del mismo mes. Oiga, usted enfóquese mucho en ese número 13, porque hoy le voy a hablar de ese número 13. Y como dicen ahí en el mundo, un viernes 13 ni te cases ni te embarques, ¿verdad? O en un martes 13 ni te cases ni te embarques. Pero vea qué interesante ese 13. Dice al día 13 del mismo. Y fue escrito conforme a lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Vamos al siguiente. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias. Eran 127 provincias que tenía el rey. Con la orden, dice, de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes deudécimo. Óigame, el diablo le puso fin al pueblo santo de Israel y dijo, no los voy a dejar que pasen esta Navidad para nuestros tiempos. Vaya. El diablo pues, este no va a pasar esta Navidad. No lo voy a dejar que llegue a celebrar el 31 de diciembre. No lo estoy afligiendo, solo le estoy contando la historia. Óigame, la fecha del decreto de muerte quedó establecida, se conspiró, se planeó desde enero y quedó establecida para el mes deudécimo, que es el 12, para decirlo de nuestro tiempo sería diciembre. Óigame, y dice que en ese día, en ese mes y el día 13, todos los persas, todos los que no eran judíos, tenían la potestad
y el decreto libre para matar a los judíos en ese día 13, que era el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Vea, óigame, esto era más incentivo. Óigame, no solo era matarlos, sino que se iban a quedar con todos los bienes. ¿No cree que era más exquisito la labor? O sea, más inspirativo, ¿va? Así como David, ¿va? Cuando dijo, voy a matar a Urías para quedarme con la mujer, ¿verdad? ¿Cuántos no han hecho eso? O sea, se sintió más emotivo, más inspirado, dije, ¿verdad? Me quedo con la vieja, ¿verdad? Y con la casa no, porque ya él tenía mejor casa que Urías. Pero vea, entonces el decreto termina y de apoderarse de sus bienes. Todos los otros pueblos quienes empezaron a afilar sus espadas, sus cuchillitos, mire, sacándole filo cada mes, preparándolos para ese día. Y más si ya habían vigiado la buena chola, la buena casa que vivían algunos judíos. Uy, dije, yo lo voy a agarrar, lo voy a terminar y yo me quedo feliz. Vea cómo la codicia también actuando en este decreto de muerte. Qué interesante. El día 13 en el mes 12 de aquellos tiempos es el mes de Adar, y que se iban a apoderar. Ese es el día. Por eso, iglesia, les decía al principio, miren, no es lo mismo vivir, iniciar enero, febrero, y que a usted le diga, mire, va a iniciar enero, pero en febrero ya, o si lo mandaron a sentenciar ahí, ¿verdad? Si le mandaron a decir, mira, te vamos a dejar vivir en enero, pero febrero no. Te vas a morir en el mes del amor. No va a ser el mes del amor, va a ser el mes de la muerte para tu vida. Óigame, sentencia de muerte. O sea, no es lo mismo iniciar un año feliz. Ellos vienen, cuando usted lee este capítulo y cuando se da este decreto y cuando es enviado a todas las provincias, dice que había lloro, lágrimas, angustia, aflicción en todo el pueblo judío. Y yo me imagino que todos los que eran judíos, cuando empezaban a ver a los otros y aquellos solo dijeron, estoy preparando para el 13 de diciembre. Ya te tengo en la mira para ese día. Óigame, era una aflicción. Dice que fue toda la provincia, todo el reino se conmovió con esta conspiración maligna, con este decreto. Solo tenían que esperar pacientemente, lentamente, hasta que llegara el 13 de diciembre, el 13 de Adar. Para mí, darle jabón. Para mí, darles cacahuate, como dicen en otros lados ahí. Exterminio a los judíos. Óigame. Y yo me imagino todos allí en familia, los judíos. Mi amor, esta será la última Navidad que voy a pasar contigo. Esta será los últimos cerditos que vamos a comer. Ya te diste cuenta que ya nos pusieron día, mes, fecha y hora para nuestra muerte. Óigame, ellos estaban. ¿No cree que esto los afligió? ¿No se afligiría usted cuando alguien llegara y le dijera a mí, le da un papelito, tal día te vengo a reventar? No vas a pasar. Dijo que usted no ni sale. Usted se muere, es posible, antes de que lo maten, más bien, de los nervios, de la aflicción. Sí, porque hay gente que se ha muerto más de la aflicción, de lo que le van a hacer. Se muere. Esto fue algo tremendo que se produjo. Óigame, mientras los judíos esperaban ese viernes 13, lo voy a poner así, no es un viernes posiblemente, pero ese viernes 13, un viernes negro para ellos, un viernes de destrucción, de muerte. Ese día ellos sabían que era el último día de su vida,
que no iban a pasar de esa fecha, porque había un decreto real y los decretos reales no se podían revocar. Lo que el rey decía y establecía como decreto, óigame bien, era imposible e inevitable poder revocar. ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a ayudar? Ni así el rey se muera, el decreto seguía vigente. Cuando usted lee toda la historia encontrará toda esta verdad. No se podía revocar. Es más, el mismo rey con la rey le dijo, tú sabes que yo no puedo revocar. No puedo hacer nada por tu pueblo. Hasta que vino la intervención divina. Pero escucha, iglesia, porque aquí es interesante ver que esta fue la fecha, este fue el mes, este fue el día 13, el último mes del año que el enemigo había establecido y que lo ejerció al comienzo de año, al principio de año, en el primer mes, que es el primero, era el mes de Nisan. En el verso 7 del capítulo 3, allí vamos a ver, donde podemos ver que allí fue donde se ejecutó desde el principio de año este decreto de muerte, este plan macabro de parte de Amán para la destrucción de todo el pueblo. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey, fue echada Pur, que es suerte. Esta es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, con el día 13. Este día le vamos a dar chicharrón a ese pueblo. Este día ese pueblo dejará de existir. Eran los planes de Satanás para la vida del pueblo santo de Israel. Ya se puede haber imaginado usted, iglesia, cómo vivieron los judíos de esos tiempos. Yo creo que no hubieran querido que llegara diciembre. Hay muchos que desde enero ya sueñan con diciembre. Apenas pasamos diciembre y entramos en enero y ya están haciendo planes para diciembre. Pero usted se puede imaginar los judíos. Señor, no puedes hacer un milagro. No puedes traer un hombre de Dios como Josué que venga y que detenga el sol y que se detenga todo el tiempo y aquí nos quedemos en pausa. ¿Ah? ¿No crees que puedes hacer que retroceda el tiempo como en los tiempos de Isaías? Usted sabe la historia. ¿Ah? ¿Cómo vivían? Lo que menos deseaban ellos era que llegara diciembre, ese 13. ¿Para qué? Y cada vez entre más se acercaba y avanzaba el año, más era la angustia, más, óigame bien, era el suspenso, más era el temor de morir. Y no iban a morir por muerte natural, iban a ser matados, destruidos, exterminados. ¿Con qué saña, con qué odio, con qué rencor los iban a matar? Yo no lo puedo imaginar. Pero imagínese la angustia de ellos. No, Señor, que no llegue diciembre. No, que no termine el año. No. Déjanos aquí. Óigame, ese fue el plan del enemigo. Se echó suerte, dice. Hicieron en los tiempos antiguos, los reyes echaban suerte. Y la suerte, cuando caía en determinado mes, día, ellos ya lo marcaban, lo decretaban y este día te vas a morir. Este día, así hace el diablo. Establece diseños malignos a principios de año para que se ejecuten a través de todo el año o el final del año. Pero que no va a pasar una Navidad más, no. Empieza a hacer planes malignos.
Hay un texto que me llamaba mucho la atención y me la sube, como dice. Óigame de Proverbios 16:33. Ayúdame rápidamente con Proverbios 16:33. Vea qué interesante lo que dice allí. Proverbios 16:33. Oye. Aquí lo tengo. La suerte, dice, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Oiga, qué interesante. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El diablo puede venir y tirar sus dados contra nuestra vida. Puede planear, puede diseñar, puede decir la hora, la fecha, el día, el mes, el año. Pero la última palabra no la tiene el diablo, la tiene Dios en nuestra vida. Dios es el que tiene en nuestra vida el destino de ella. Satanás puede decir: te vas a morir en diciembre, pero Dios dice: vas a vivir un año más y seguirás viviendo. ¿A cuántos el diablo ha tratado de matar y destruir a través de accidentes, a través de tantos procesos de mal? Pero hasta el día de hoy estamos vivitos y coleando, dando gloria, dando alabanza, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. El diablo no tiene la última palabra en nuestra vida. Podrá planear, podrá soñar, podrá hacerse ilusiones, pero Dios dice, tiene la última decisión. No tenga miedo usted que le digan: ahí hay una bruja que le tira los dados y le está poniendo su nombre, poniendo fin a su vida. Es Dios quien tiene la última palabra en nuestras vidas. Vea qué interesante. El diablo había establecido un 13 negro de destrucción, un día 13 para exterminio, pero Dios tenía un día 14 para su pueblo. El diablo dijo: no vas a llegar al 13, pero Dios dijo: lo voy a dejar que pase el 14, 15, 16, 17 y siga adelante. Y esa fecha, el 14, porque el día de su muerte pasaron como si nada. Lo que el diablo había decretado no se cumplió. Y pasaron a un día 14. El número 14 en la Biblia, en la numerología, es el número de doble porción, porque viene del 7. 7 por 2, 7 más 7, y es el número de la perfección. Y el 14 contiene la mayor fuerza de plenitud de Dios en nuestra vida. En la numerología, ese número 14 marca lo que es en la numerología bíblica número de liberación, de gracia, porque el 14 fue celebrada la Pascua en Israel, que era el día de la liberación, de que la sangre del cordero los limpiaba y los dejaba ir libres de Egipto. Ese número 14 es bien interesante dentro del panorama bíblico. Dios establece que esa fecha 14 sea una fecha memorable y le establece a través de un decreto por el ministro Mardoqueo y por la reina Esther, y lo llevan a
convertir un día festivo en el cual se debía de celebrar la liberación y la gratitud con que Dios los salvó de aquel plan de exterminio contra sus vidas. Fue declarado el día 14 como la fiesta de Purim, para celebrar, para gozarse de que este es el día, como dice el Salmo, que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. El número 14 nos muestra que es un número de nuevos comienzos. Es un número de salvación y liberación. Mateo 1:17 nos habla de este número 14 y dice que 14 generaciones hubieron hasta que llegó Cristo para traer liberación, salvación al pueblo. Es como una referencia a este número 14. También encontramos en este número 14 que fue celebrado y establecido como una fecha memorable. Éxodo 12:6 se manifiesta y se establece el día 14 como una fecha memorable de la liberación que ellos iban a hacer allá en Egipto. Y me llamaba mucho la atención mientras estudiaba y sacaba este mensaje. Hechos 27, verso 27. Si me pones el 26 y 27, vamos a ver algo interesante allí. Porque este número 14 marcó en la vida de Pablo en aquel naufragio el fin de su peregrinaje, de una odisea que el diablo lo había llevado por todo un buen tiempo a través de esta historia donde se habla del naufragio. Dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Vamos al 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon, dice, óigame bien, que estaba cerca de tierra. Sigue ahí con el 28, donde vamos a ver y vamos a encontrar, después de que Pablo anduvo en aquella embarcación, anduvo que pasaron meses y no miraban ni sol ni luna, dice, ni estrellas, y que naufragaron en varias partes hasta que Dios lo llevó al 14º día, dice, a poder ver la luz y el sol. Ese es un día de esperanza, de liberación. ¿Por qué traigo este mensaje, iglesia? Porque estamos a punto de celebrar este sábado, en la gracia de Dios, nuestro 14 aniversario. Día y años de liberación, de celebración, de fiesta. Porque Dios ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Dios nos ha pasado y nos ha traído de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y este 14, este año 14 que vamos a celebrar en adelante, yo creo que será un año de doble porción y bendición para nuestras vidas. Un año de liberación, un año de restauración, un año con una expectativa de la buena voluntad del Señor, en lo que van a disfrutar de la promesa que va a venir a la realidad el año, óigame bien, que sigue, porque entramos a una dimensión de este día 14. Yo no sé cuánto se alegra, pero yo estoy más que alegre, más que gozoso, porque Dios ha sido bueno. Porque todo lo que el diablo decretó en destrucción, en mal, Dios lo preparó y lo encaminó para bien. Esas fueron las palabras de José cuando le dijo a sus hermanos: miren, todo lo que ustedes planearon a través de Satanás para mi vida en mal, Dios lo encaminó para bien. Lo que el diablo
ha planeado en destrucción, no tengas temor. Dios lo va a cambiar. Como decía Isaías, dice que cambiará nuestro llanto en gozo, nuestro luto en un manto de óleo y de alegría.